Bien, para que nosotros llevemos a cabo la purificación de una proteína, es importante nada más tener presente que las proteínas necesitan, son estructuras, ¿la están viendo ya la presentación, perdón? Sí, sí, maestra. Ok. Bien, cuando hablemos de purificación de proteínas, se les comentaba yo que tenemos que considerar varios factores. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de proteína es. Jamás nunca podemos nosotros seguir el protocolo de purificación de una proteína del laboratorio vecino. Cada proteína se purifica de una manera especial porque consideramos las características específicas de esa proteína. O sea, no podemos tomar en cuenta o no podemos seguir el protocolo de un compañero porque puede tener características diferentes de nuestra proteína. Entonces, las proteínas deben de tomar, se debe tomar en cuenta si es una proteína natural o es una proteína recombinante, si es un monómero o de cuántas unidades está conformada la proteína. De cuántas unidades está conformada la proteína, porque en función de eso es cuántos fragmentos de proteínas esperamos encontrar si nosotros hacemos electroforesis de naturalizante, si hacemos electroforesis nativa, etcétera. El peso molecular va a ser importante para poder decidir qué técnica vamos a usar para poder purificar. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? El punto isoeléctrico, qué tan hidrofóbica es, la estabilidad de la proteína y la presencia de fusiones. Algo sumamente importante que debemos de considerar cuando purificamos la proteína es la actividad. ¿Por qué es importante que consideremos la actividad? Porque en cada paso de la proteína durante el proceso de purificación, nosotros tenemos que ir evaluando si llevamos o no nuestra proteína. En cada paso de purificación tenemos que checar que llevemos la proteína. ¿Qué es lo que va sucediendo? Nosotros no sabemos, cuando nosotros hagamos pasos de purificación podemos tener solamente un líquido y entonces al final ni siquiera sabemos si tenemos o no proteína y mucho menos si tenemos la de nosotros. Entonces, ¿qué va a ser importante que consideremos? El, alguna actividad, alguna función tiene nuestra proteína y esa actividad o función tenemos que tenerla montada en laboratorio para poderla evaluar. ¿Qué significa eso? Antes de continuar, ya les había comentado, las proteínas son sumamente sensibles a diferentes condiciones y eso se debe de tener en cuenta porque durante el proceso de purificación podríamos desnaturalizar o degradar a nuestra proteína. Entonces puede ser que nosotros tengamos una proteína que sea, que cuando usemos un pH o una condición de purificación la desnaturalicemos y terminemos con la actividad biológica. Entonces es importante considerar la temperatura y el pH. La mayoría de las proteínas se purifican, son muy sensibles a pHs a pHs a temperatura ambiente, de tal manera que la purificación se lleva a cabo de preferencia en condiciones bajas de temperatura. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos purificar una proteína que viene por ejemplo, vamos a suponer que queremos purificar una proteína de un músculo, que queremos purificar la proteína de de un fruto, es importante que tomemos en cuenta que las proteínas se van, en cuanto nosotros las quitemos, por ejemplo, en el caso de la res, que queremos purificar una proteína muscular, en cuanto la separemos de la res, se van a activar enzimas degradativas, se van a activar proteasas. ¿Qué función tienen esas proteasas? Degradar las proteínas o las van a inmunizar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que adicionar a nuestro sistema, adicionarle a nuestro sistema de extracción, son enzimas inhibidoras de proteasas. ¿Por qué es importante eso? En cuanto las separemos del sistema, en cuanto las separemos, empiezan a activar. Rafael, enciende la cámara, por favor. Se empiezan a activar proteasas.
Rafael. Ajá. Ok, la electroforesis es para poder separar las proteínas y se separan básicamente por su peso molecular. Rafael, ¿tienes problemas con la cámara? Creo que sí, maestro, no me puede ver. ¿Puede ver a Rafael? ¿Lo pueden ver ustedes? Se ve como borroso. Ok. Bien, ahorita bueno, no se preocupen, todas estas técnicas las vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué otra cosa va a ser importante? Va a ser importante, por ejemplo, que si la proteína, bueno, que va a haber enzimas degradativas. ¿A dónde la vamos a absorber? ¿A dónde la vamos a pegar? La vamos a tener en solución, la vamos a tener pegada a alguna membrana, etcétera. Otra cosa es cuando la vayamos a almacenar durante mucho tiempo en refrigeración, la proteína, normalmente se le tiene que adicionar algún agente crioprotector porque aunque sea almacenada a bajas temperaturas, la proteína se puede degradar. Entonces, es importante que consideremos adicionarle un agente crioprotector porque si no se nos puede degradar la proteína. Entonces debemos de tener en cuenta varias condiciones para cuando trabajemos con proteínas. Por otra parte, les mencionaba yo la actividad biológica. Dentro de la actividad biológica, ¿qué significa eso? Yo voy a purificar una proteína y la proteína que yo quiero purificar es una toxina. Es un compuesto que es capaz de poder matar, por ejemplo, que mata células, que es letal mi proteína. Y entonces lo que yo tengo que saber para poder checar que efectivamente la llevo, que yo llevo mi proteína en cada paso de purificación, lo que tengo que hacer es un cultivo de células en laboratorio. Con cada paso que yo haga tomo de esa solución de proteínas que llevo en ese momento, se la adiciono a mi cultivo celular y yo esperaría que me maten las células, que haya poca sobrevivencia celular, que haya menos cantidad de células. Puede ser que lo que yo quiero es específicamente mi proteína tiene una actividad, o sea, no tengo cultivo de células, no puedo hacer cultivo celular porque necesito incubadoras especiales, pero yo al final lo que quiero es saber si es letal es un veneno el que estoy purificando y si es letal para los animales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Deberé de tener animales de experimentación en mi laboratorio y en cada paso poderlo probar de acuerdo a que el comité de bioética me lo hubiera aprobado. Yo tengo que administrárselo a los animales, administrarle mi toxina a los animales y ver si hay mortalidad. Entonces, esto me dice si hay muerte en los animales, que llevo la toxina en cada uno de mis pasos de purificación. Por otro lado, puede ser que que la que yo esté purificando sea una enzima. Si es una enzima, entonces tengo que comprar el sustrato de la enzima, los sustratos de la enzima para poder llevar a cabo la reacción. Entonces tengo que tener todo lo necesario para poder medir el producto en mi laboratorio y poder dar seguimiento que efectivamente llevo a mi proteína. ¿Sí está claro? Entonces tengo que tener montado algo que me dé un indicio de que efectivamente llevo mi proteína. El purificar me puede llevar 5 días, por ejemplo, u 8 días. Y puede ser que si no hago esta clase de seguimientos, al octavo día me di cuenta que no tengo nada que tengo proteína, pero no tengo la mía. Esto va a ser un problema porque son muchos días de trabajo y pude haberla perdido a lo mejor en el primer día. Entonces, es importante que lleve cómo monitorear la proteína que a mí me interesa. Puede ser otra cosa es que mi proteína, por ejemplo, a lo mejor una actividad biológica de mi proteína es que haga lisis de glóbulos rojos y entonces debo tener glóbulos rojos para poder ver si hay lisis celular,
diferentes formas de detectarla. Hay unas formas muy finas de poder saber que llevo mi proteína y hay técnicas que se le llaman inmunoquímicas para poderlas detectar. Estas técnicas inmunoquímicas son las técnicas que normalmente se usan en laboratorios clínicos, por ejemplo, para poder detectar proteínas. Estas técnicas son, por ejemplo, se pueden detectar a través de la técnica de Lisa o técnica de RIA. Son técnicas inmunoquímicas. Normalmente estas técnicas jóvenes son poco usadas. ¿Por qué se usan poco? Porque son técnicas muy caras. Por ejemplo, un kit de Lisa, un kit les puede llegar a costar hasta 25,000, 30,000 y solamente sirve para hacer unas 60, 70 determinaciones. Y entonces, bueno, se necesita tener mucho dinero en el laboratorio para que les puedan comprar un kit de Lisa y poderle dar seguimiento a sus pasos de purificación. Es importante, por ejemplo, ¿qué vamos a reportar? ¿Qué vamos a reportar? David, ¿tienes encendida la cámara? David. David, ¿me puedes contestar, por favor? David, ¿me estás escuchando? ¿Lo ven, ustedes ven en pantalla a esa persona que estaba conectada? ¿Es un David García? Es que creo que estaba fallando su internet, Sí, es maestra. que me falló el internet, estoy con datos. Bien, vamos a tener actividad específica. Actividad específica, ¿qué cosa representa? Son las unidades totales que hay de esa proteína en la fracción, son las unidades totales que hay en la fracción sobre la total de proteínas en la fracción I. ¿Qué significa eso? A ver, anoten por favor lo que está ahí en la pantalla y ahorita vemos a qué se refiere esto. Bien, ¿ya lo terminaron de anotar?
casi. Bien, actividad total, actividad específica. Dice que son las unidades totales en la fracción I sobre el total de proteínas en la fracción I. Fíjense bien, por ejemplo, en el caso de mi laboratorio, nosotros trabajamos con sistemas biológicos, trabajamos con animales para poder hacer estudios de efectos compuestos en animales. Por ejemplo, y lo que nosotros normalmente trabajamos es con hígado. Fíjense bien el ejemplo. Los hígados se lavan cuando se termina el experimento, los hígados se lavan con solución salina y se congelan. Se congelan los hígados. Puede ser, pero se tienen que congelar de manera rápida porque si no les comentaba yo que se activan enzimas degradativas. ¿Qué es lo que puede pasar en algunos hígados? Algunos hígados pueden tener más agua que otros. ¿Sí vamos bien? Si yo reporto la actividad, el contenido de una proteína por gramo de tejido, ¿qué problema tengo? ¿Qué problema tendría yo con esa determinación? Que tal vez estoy ignorando otras moléculas que pueda haber en el hígado. Pero ¿qué me estaría interfiriendo nuevamente? O sea, ¿qué cosa me interfiere? Pues el agua, ¿no? Por ejemplo. ¿El agua? Ajá. O sea, ¿cuál es el problema que yo tendría? Que a lo mejor yo estaría reportando por gramo. O sea, lo estoy reportando por gramo de tejido, pero resulta que a lo mejor yo tomé una porción de tejido que tenía más agua, más solución, que cuando ellos congelaron podía llevar más solución salina. ¿Está claro? Y entonces estoy reportando cantidad de proteína de mi interés y yo puedo decir que ese tratamiento tiene menos proteína. En realidad tiene menos proteína y lo que pasa más bien es que tiene más agua. O sea, no es la cantidad de tejido que estoy tomando un tejido que tenía mucho más agua. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para poder garantizar que en realidad estoy tomando la misma cantidad de tejido? ¿Qué hago? Lo reporto por el contenido de proteínas. ¿Sí está claro? ¿Qué hago yo? Entonces, unidades totales en la fracción I sobre el total de proteínas en la fracción I. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta de mi proteína tengo respecto al total de proteínas que tengo en esa fracción? Siempre lo recomendable es reportarlo por la cantidad de proteínas. Fíjense bien. Imagínense ustedes que están en un salón, en un auditorio. Yo quiero sacar de ese auditorio a los mejores estudiantes de ese auditorio. ¿Vamos bien? Yo digo unidades totales en la fracción I es los buenos estudiantes de ese auditorio. El auditorio tiene una capacidad para 200 estudiantes, pero yo aplico la prueba y solamente ese día fueron 50. Y yo digo que pude tener 2. ¿De cuántos? ¿De cuántos aquí serían? 50. ¿De 50? De 50. Fíjense bien, si no lo hago como actividad específica, ¿qué diría? ¿Cuál sería el problema? Que sería 2 de cuántos. Si no lo hago de 200. Y eso me mete un ruido porque en realidad no había 200. Nada más hay 50 estudiantes y eso es un problema porque entonces si yo digo 2 de 200 estoy reportando muy poquitos y en realidad es que pues no había estudiantes, ¿de dónde? Entonces no es que haya poquitos muy buenos, sino más bien es que había poquitos en general estudiantes. ¿Sí está claro? Y entonces es importantísimo que lo hagamos por el total de proteínas en la fracción I. ¿Qué puede haber normalmente? Puede haber mucha, o sea, lo que mucho interfiere es el agua. Puede haber mucha agua y eso hace que se me diluya la fracción. Ahora, les dice que el rendimiento, ¿qué significa eso? Unidades totales en la fracción I
O sea, a ver, ya voy en el quinto paso. ¿Cuánta de mi proteína de interés tengo en ese quinto paso respecto a cuando yo partí? O sea, fíjense bien qué va sucediendo en los pasos de la purificación. Fíjense bien, yo para poder llegar al estudiante, a sacar al mejor estudiante, tengo que aplicar 10 exámenes, Aplico el primer examen, ¿sí? Y sacan 10, son ustedes 50, vamos a suponer que son 50. Aplico un examen y me sacan 10, vamos a suponer que ustedes son 50 estudiantes y buenos estudiantes hay 10, ¿sí? Yo aplico un examen y en el primer examen me van a sacar 10, me van a sacar 12 estudiantes, 10. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. En el segundo examen, 8 me sacaron 10. ¿Qué problema tengo? En el segundo examen. ¿Eh? Que se está degradando y hay algunas secciones, o bueno, que hemos perdido parte de Ok, pero ¿por qué por qué, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo de los exámenes, ¿por qué 8 me sacaron 10 cuando son 10 buenos? ¿Qué razones hay? ¿Es que no estudiaron o luego les pasó? Ese día no estudiaron, o que se sentían mal, o que no veían ese día, lo que sea, pero ya perdí 2. ¿Sí? Maestra, Ajá. mi compañera Monse se le fue el internet y estaba pidiendo acceso. Monse, pero me está pidiendo acceso Juan Pablo Limón, ¿es el mismo? No, él también se le fue el internet hace rato. Pero ahora tengo un montón de gente y empecé con 45. Maestra, Ajá, una pregunta. ajá. ¿El rendimiento vendría siendo la expresión vulgar de los 8 que tenía me quedaron 2? No, o sea, no, es que lo que pasa es que yo al final se supone que un rendimiento de 100 es que yo al final debería de identificar o de tener a mis 10 estudiantes. ¿De cuántos eran originalmente? ¿Cuántos les dije que eran originalmente? 45. 50. No, otra vez, eran 50. 50 estudiantes, pero ¿cuántos les dije que eran buenos? 12. 12. No, 10, nuevamente, 10, ¿sí? Son buenos 10 y son 50 estudiantes. A ver, otra vez. Tengo 50 estudiantes en total y nada más 10 son buenos, ¿sí? ¿Con cuántos? Si yo tengo un rendimiento al 100%, ¿con cuántos al final? Yo debería de identificar a cuántos si mi rendimiento es del 100. A los 10. Los 10. A los 10, nada más que ¿qué creen? Que nunca en proteínas voy a lograr ese rendimiento del 100. Nunca. Porque en el camino, en los pasos, voy a ir perdiendo. Y esto por eso les digo, vamos a suponer que en el primero, estuvo mal el ejemplo porque a lo mejor los confundí ahí un poquito. En el primer examen a que apliqué, sí, 10 sacaron 10, ¿sí? En el segundo examen ya 8 sacaron 10. ¿Qué problema tengo? O sea, el problema está que ya perdí 2. Perdí 2 y entonces yo ahí esos 2 ya no los voy a considerar para la siguiente evaluación. ¿Sí? Y entonces ese es el problema que voy teniendo en la purificación. ¿Qué es lo que va pasando en la purificación? Que yo originalmente tenía esa cantidad total de proteínas que tenía que llevar, pero en cualquier momento precipité de más o precipité una proteína, o sea, estoy usando un paso de precipitación para poder purificar, pero parte de mi proteína de interés no la pude precipitar, no se bajó toda al 100. Y entonces tiré parte de esa proteína de interés. Entonces voy a ir perdiendo y entonces yo qué tengo que saber, cuánto tengo en esa fracción, en ese paso que voy respecto al paso, al original. En el original, ¿cuánto me decía que tenía? Me decía que debería de recuperar 10. Pero ya en el paso que voy ya nada más tengo 8. 8 de 10. ¿Cuánto es mi rendimiento por 100? Sí, llevo el 80%. Uh-huh. ¿Sí está claro? Y luego el porcentaje de la purificación es el delta E en la fracción I, el porcentaje de purificación.
¿Cuánto es unidades totales en la fracción I sobre el total de proteína? Este es respecto al total de proteínas. ¿Sí? ¿Cuánto delta E en la fracción I sobre el delta E en la fracción original? Esos son los parámetros que voy a usar para poder saber qué tan bien voy en los pasos de purificación. ¿Sí vamos bien? Ok. Es importante, jóvenes, que cuando yo haga purificación de proteínas, es importantísimo que yo cuantifique cantidad total de proteínas, porque puede ser que yo siga purificando y ni proteínas llevo. Dejen que no llevo ni la mía, no llevo ni proteínas. Entonces, ¿cómo le hago para saber que voy bien? Voy cuantificando proteínas y acuérdense que la mejor manera de representar que mi proceso de purificación va bien es que lo haga respecto a el contenido total de proteínas. ¿Cuáles son los métodos más utilizados? ¿Cuáles son los métodos más utilizados para poder cuantificar proteínas de manera colorimétrica? Es el método de Lowry, ¿sí? ¿En qué se basa el método de Lowry? Se va a adicionar el reactivo de Biuret en condiciones alcalinas, se adiciona cobre. Entonces, este cobre hace que reacciona con los enlaces peptídicos el cobre, expone los aminoácidos aromáticos, los expone, y entonces después se adiciona el reactivo de Folín, que es color amarillo. Ese reactivo de Folín va a reaccionar con los aminoácidos aromáticos que tengan OHs principalmente. Los va a oxidar y va a pasar de color amarillo, a color azul. Entre más azul esté mi solución, ¿qué me indica? Más proteína tengo. El método de Lowry, entonces, se basa en esto, en oxidar y generar un reactivo amarillo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a donar los hidrógenos y vamos a pasar de color amarillo a un color azul. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una curva de calibración. Parece ser que muchos de ustedes seguramente nunca han hecho un ¿cómo se dice? ¿Andrea Hernández estaba en clase? ¿Conocen a Andrea Hernández? Sí, maestra. Ok. ¿Y Montserrat Hernández? También. A ver, una curva de calibración. Bueno, se supone que hasta ahorita ustedes tenían que haber hecho curvas de calibración, pero parece que nunca. A ver, jóvenes, vamos a fijar, antes de que continuemos clases, les voy a pedir un favor. Yo inicié clases con 45. Cuando dieron los 10 minutos, están todos ya en clases, ¿verdad? Ahorita ya accedieron las personas. Yo a las 8:10 tenía 45 gentes. Les voy a pedir de favor, voy a tomar ahora ya una foto al estado de la gente que está a las 8:10 para que no me pidan acceso los que no entraron a las 8:10. Porque ahorita tengo 47, somos 47, o sea, cuando iniciamos clases éramos 45 y ahorita hay 47. No sé de dónde salieron 2 personas más. Cuando a las 8:10 nada más había 45 gentes en clases. No me estén pidiendo acceso después de las 8:10 que no haya entrado originalmente, por favor. ¿Sí? Les voy a pedir, hay 2 más aquí que entraron después de las 8:10. ¿Sí está claro para todos ustedes? ¿Cuál es la regla? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a hacer una curva de calibración. ¿En qué se basa una curva de calibración para quien no lo haya hecho antes? La curva de calibración, jóvenes, se basa en tener un estándar de proteína. Normalmente se utiliza albúmina y lo que hacemos es, hacemos diferentes concentraciones de esa solución de albúmina y hacemos diferentes concentraciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con esas diferentes concentraciones vamos a cuantificar, ¿sí? Vamos a cuantificar con el mismo método y se supone que nos va a salir una línea recta. Vamos a medir
la absorbancia en función de la concentración. ¿Qué absorbancia me da? A medida que voy incrementando la concentración, se supone que me tiene que dar, si trabajo muy bien, una línea recta. Lo recomendable es que trabaje hasta absorbancia, o sea, que la absorbancia sea de 1. Hasta que llegue a absorbancia de 1, hasta esa concentración voy a trabajar. Con esa concentración voy a sacar la pendiente y voy a sacar el intercepto. Voy a sacar con esa línea recta, voy a sacar pendiente. Es que esto a estas alturas ustedes lo tienen que saber hacer. Me imagino que lo hicieron, ya hicieron laboratorio y tuvieron laboratorio el semestre pasado, ¿no es cierto? O sea, lo tuvieron, aunque fuera teórico, ¿no? Pues ¿O no? en línea. ¿Y sí les enseñaron a hacer estos cálculos? Más o menos. Ok. Entonces van a tener ustedes diferentes concentraciones de albúmina, van a tener diferentes concentraciones de albúmina y van a medir la absorbancia. Van a sacar la ecuación de la recta y con esa ecuación de la recta que está ahí, van a sacar la pendiente y van a sacar la pendiente y van a sacar el intercepto. Aquí la pendiente y el intercepto. Con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Yo meto mi proteína de interés, leo la absorbancia y ¿quién es la absorbancia? Es Y. Sustituyendo mi valor de intercepto y sustituyendo mi valor de pendiente, ¿qué me va a calcular? Me va a calcular la concentración, mi valor de X. ¿Sí está claro? Y con eso voy a poder determinar la concentración de cada una de mis muestras. Los métodos colorimétricos son métodos muy exactos. Uso curvas de calibración para poder hacer la cuantificación. Los métodos colorimétricos son métodos muy exactos. ¿Sí? El método colorimétrico más usado es el método de Lowry para poder cuantificar proteína, pero también es el método de Bradford. El método de Lowry y el método de Bradford son métodos colorimétricos. En el método de Bradford se va a utilizar un colorante o el azul de Kumasi, el G250. Ese G250 se va a fijar a las proteínas en los grupos catiónicos, con los grupos cargados positivamente, como son arginina y lisina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, dependiendo del azul de Kumasi que nosotros utilicemos, es la longitud de onda que vamos a utilizar para poder leer. ¿A dónde se va a fijar? A los aminoácidos catiónicos. Vamos a ver, habíamos comentado que nosotros tenemos otra manera de poder cuantificar la proteína. Recuerden que les había dicho yo que había otra manera de cuantificar la proteína. El método colorimétrico puede llevarles hasta 40 minutos, 1 hora la cuantificación y puede ser muy tardado. Yo quiero en este momento rápido saber si tengo o no proteína. ¿Qué quedamos que podían hacer ustedes? ¿Qué podían hacer? O sea, toman su tubito que trae proteínas y ¿qué hacían? ¿Recuerdan? ¿Qué vimos en clase? ¿Cómo pueden ustedes cuantificar proteínas si no era por método colorimétrico? ¿Es lo de la ELISA? No, o sea... ¿No era algo de la absorción de la luz ultravioleta? ¿A qué longitud de onda era? Se supone que los carboxilo absorbía la luz de 190 a 220 nanómetros. Ajá. Y el aromático 180. ¿Y el aromático a qué longitud de onda absorbía? De 265 a 285 nanómetros. A 280 nanómetros. Entonces nosotros podemos tomar directamente nuestro tubito con solución de proteínas y podemos llevarla directamente al espectro y poder leer a 280 nanómetros. Esa es la manera de poder cuantificar proteínas. Entonces, podríamos nosotros cuantificar directamente la proteína a 280 nanómetros. ¿Sí está claro? ¿Cuál es el problema de esa cuantificación directa? ¿Qué problema tenemos con esa cuantificación directa? Que no me dice cuánta proteína tengo. Nada más me dice si tengo o no tengo. Si me da lectura, me dice que tengo. Si me da absorbancia. ¿Sí está claro?
pero no me dice exactamente cuánto tengo. Nada más me dice tienes o no tienes, pero no me dice cuánto tengo. Lowry y Bradford, como usa una curva de calibración, Lowry y Bradford sí me dice cuánto tengo. ¿Sí vamos bien? Lowry y Bradford son métodos colorimétricos. Uso una curva de calibración y por lo tanto me puede decir cuánto tengo. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Esos son los métodos que vamos a usar para poder cuantificar cuánta proteína tengo. Necesito un método para saber exactamente mi proteína, si tiene actividad biológica o no. Y necesito llevar las mejores condiciones para poder purificar mi proteína. ¿Sí? Ok. Fíjense bien lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es obtener mi extracto crudo de proteínas. Mi proteína está dentro de la célula o está en la membrana. Entonces, yo lo que necesito hacer es purificar poder sacar mi proteína de la célula. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito romper la célula. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito, por ejemplo, vamos a suponer que la proteína está en el citosol. ¿Qué necesito hacer? Sacar la proteína del citosol. Necesito romper la membrana para que la proteína se salga. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Yo necesito obtener mi extracto crudo. Extracto crudo es todas las proteínas que pueda tener, van a estar en mi extracto crudo. Extracto crudo es el primer paso de extracción, es el paso de extracción de mis proteínas. ¿Qué proteínas voy a tener? Muchísimas proteínas, muchas proteínas en el extracto crudo. Es mi primer paso. ¿Sí? Ok. ¿Cómo le voy a hacer? Luego la voy a fraccionar, la puedo fraccionar precipitar con sulfato de amonio. Voy a dializar. Diálisis, ¿qué significa? Quitarle sales a mi extracto. Quitarle sales a mi extracto. Eso significa diálisis. O sea, las sales se usan para poder purificar, prepurificar, y luego las sales pues las tengo que eliminar. ¿Cómo las elimino? ¿Cómo elimino mis sales? Con diálisis. Luego puedo usar una cromatografía, que puedo usar cromatografía de intercambio iónico, de filtración molecular o de afinidad. Esos son métodos ya muy exactos son métodos que diga más precisos para poder purificar. Otra vez. Puedo yo fraccionar mi proteína utilizando sales de sulfato de amonio, que es muy común el sulfato de amonio. Pero luego las sales me estorban. ¿Qué hago para poder quitar sales? Diálisis. La cromatografía, jóvenes, voy a apagar tantito la cámara, me voy a preparar un café, pero sigo dando clases. La cromatografía, ¿para qué me sirve? Ya la cromatografía es para poder purificar. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Sí. Voy a usar hay diferentes fundamentos de cromatografía. Puede ser cromatografía de intercambio iónico, puede ser cromatografía de filtración molecular o puede ser cromatografía de afinidad. La que me da mayor pureza de proteína, en ese sentido, es la cromatografía de afinidad. Es la que me va a dar una proteína muy, muy pura, la de afinidad. ¿Sí? Las otras no me deja la proteína tan pura. Sí, pero me elimina varias proteínas. ¿Sí está claro? Luego, la electroforesis, ahora sí, ¿para qué me sirve? La electroforesis también me sirve para poder identificar y separar las proteínas por peso, carga. ¿Podría repetir eso último, por favor? Ok, la electroforesis me va a separar la proteína por su peso y su carga. Gracias. Ok, esa es la proteína que dice poliacrilamida SDS, ese es el principio. Isoeléctrico es que me va a separar las proteínas por su punto isoeléctrico.
Y la bidimensional es que me combina ambas, peso y punto isoeléctrico. Todas esas las vamos a ver más adelante, pero es bien. ¿Qué les dice que puedo hacer? Si pueden anotar lo que están ahí en la pantalla, por favor. Lo anotan y ahorita lo explicamos. Bien, ahí les dice que podemos hacer lisis celular. Este ejemplo de lisis celular es para toda aquella célula que no tiene pared celular. Como por ejemplo, las bacterias son los vegetales, son las que tienen pared celular. Entonces les dice que podemos suspender las células en una solución hipotónica. ¿Qué significa eso? Una solución con bajo contenido de sales. Podemos poner ahí las células y ¿qué es lo que va a pasar? Cuando pongamos ahí las células en una solución hipotónica, lo que va a suceder es que como la célula tiene muchos solutos, va a entrar agua para poder equilibrarse el medio externo con la célula. Entonces lo que va a hacer es lo que está en el centro. Se esponja la célula y lo que va a hacer es que revienta la célula al llenarse de agua. Esa es una forma de poder hacer una lisis celular. Se hincha y se rompe. Entonces vamos a poner la célula en un medio hipotónico, que significa un medio con baja concentración de sales. Por ejemplo, bueno, eso nos sirve para purificación de proteína, pero ustedes pueden ver el ejemplo que está a mano derecha. Les dice que aquí, si las ponen en un medio que tenga muchas sales, ¿qué es lo que hace? Si tiene muchas sales, ¿qué es lo que va a suceder?
¿Qué es lo que entienden ustedes que sucede? Que se comprime la célula. Ajá, es lo que va a suceder. Entonces, un medio hipotónico con bajas sales, ¿qué es lo que hace? Entra el agua al medio, a la célula, para poder equilibrar el contenido de sales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Acá la célula saca el agua para poder equilibrar el contenido de sales saca el agua en un medio hipertónico. En un medio isotónico, el glóbulo rojo queda tal cual, con su estructura normal. En un medio hipotónico, entonces, se hincha y explota la célula. Es una manera de poder lisar las células. La otra cosa que podemos hacer es destruir de manera mecánica las células. Y fíjense bien lo que podemos hacer. El método más común de destrucción mecánica es tomar las células. Normalmente lo que se hace es, se toman las células, el tejido. Ustedes, por ejemplo, lo que veíamos hace rato, tomamos un pedazo de músculo de res. Ese pedazo de músculo de res lo metemos en nitrógeno líquido que está a menos 180, menos 198 grados centígrados. No sé si por aquí lo traigo, menos 196 grados centígrados. Lo que vamos a hacer es, lo podemos meter al nitrógeno líquido, y lo que vamos a hacer es que lo hacemos polvo. Una vez que lo hagamos polvo, podemos empezar a molerlo en un mortero. Metemos el tejido al nitrógeno y se nos va a hacer una piedra. Una vez que tengamos como la piedra, la pasamos al mortero y la pulverizamos. Pulverizamos esa parte, ese tejido. Es una forma de poder romper las células y poder hacer la extracción. Luego lo que podemos hacer es tomar las células, meterlas al nitrógeno líquido, sacarlas del nitrógeno líquido, volverlas a meter y volverlas a sacar. Esto ya es para células que son un poquito ya más, métodos ya mucho más agresivos. Metemos al nitrógeno, sacamos del nitrógeno y atemperamos. Volvemos a meter, y métodos de congelación y descongelación hace que se rompan la membrana celular. Lo que podemos hacer es, o podemos meterla al Repco. Este es un Repco. Repco, no sé si ustedes ahorita han escuchado que para las vacunas de COVID están buscando sistemas de, ¿cómo le están llamando? ¿Cómo le llaman? Que están buscando, que hay un problema para poder almacenar la vacuna. No sé si han escuchado ustedes. Sí. Están buscando, creo que le llaman sistemas de frío, no, ¿cómo le llaman? Líneas de frío. No sé qué palabra están usando ahorita en las noticias, que no hay donde almacenar las vacunas, que están buscando sistemas de frío, le llaman, no recuerdo qué palabra exactamente usan en las noticias, pero lo que están usando es este tipo de equipos, se llaman Repcos. Estos Repcos son congeladores que alcanzan temperaturas de menos 70 grados centígrados. Estos Repcos son ultra congeladores. Repco es la marca, pero bueno, Thermo Fisher, pero se le llama Repco, son los ultra congeladores. La temperatura que alcanzan es de menos 70 grados centígrados, pero obviamente son muy, muy caros. Más o menos los Repcos de tamaño normal, que es el que la mayoría de los centros de investigación tienen, deben de costar alrededor del $500,000 cada Repco. Entonces, esos alcanzan temperaturas de menos 70 grados centígrados. En estos Repcos, ustedes pueden meter su muestra de proteína, y, por ejemplo, yo que trabajo en el departamento de alimentos, nosotros tenemos alrededor de unos 4 Repcos ahí en el departamento de alimentos. ¿Para qué lo usamos? Para poder mantener las muestras en la mejor condición de almacenamiento posible. Y justamente lo que están buscando ahorita es dónde guardar las vacunas, porque es la temperatura óptima de algunas vacunas para poderse almacenar. Entonces están buscando centros de investigación que les presten los Repcos para poder guardar las vacunas. Entonces,
lo que se hace es, se toma la muestra, se mete al repco, menos 70 grados centígrados, se saca del repco y se atempera. Es como normalmente se hace congelación, descongelación. Bien, ¿qué es lo que hace? Dice que si quedan los cristales de hielo fuera de la célula, o sea, si se hace muy lenta la congelación, es decir, ustedes dicen, ok, no tengo repco, lo voy a meter al congelador. ¿Qué problema tenemos al meterlo al congelador? ¿Cómo será la congelación? Muy lenta. Y entonces, ¿qué problema vamos a tener? Que los cristales se van a depositar de manera entre los espacios de las células. Y eso es un método poco eficiente para poder romper las células. ¿Dónde necesitamos que se depositen las capas de hielo? En la parte que cubran a las células. Y para eso se necesitan enfriamientos rápidos. ¿Sí está claro? El enfriamiento rápido es el que necesitamos para poder hacer el rompimiento celular. Nuevamente, si ustedes usan un congelador normal, no nos va a servir. Tiene que hacer un ultracongelador para poder lograr esto, que se deposite el hielo en la superficie de las células. ¿Sí está claro? ¿Dudas? No más. Ok. Entonces vamos a usar entonces que necesitamos tener ¿cómo se dice? O bien ultracongeladores o bien tener nitrógeno líquido. Esto que está aquí a mano izquierda, jóvenes, son los contenedores, no sé si alguna vez los han visto, pero esos son los contenedores de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido alcanza menos 196 grados centígrados. Debemos de tener muchísimo cuidado. Obviamente, si nos cayera nitrógeno líquido en algún dedo, se deshace el dedo, ¿sí? Es congelación de menos 196 grados centígrados. Les acabo de decir que ¿qué vamos a hacer? Se convierte en roca en cuanto se tiene en contacto con el nitrógeno líquido. Se convierte en roca y eso cuando ya se descongela, se hace roca el tejido cuando se congela con nitrógeno líquido. Ok. Otra forma de poder extraer es usando una destrucción mecánica. Me pasé a esta parte primero porque esta congelación, descongelación con nitrógeno líquido se hace roca el tejido, pero luego se pasa un mortero para poder pulverizar y poder hacer polvo mi tejido. Luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo estar trabajando con cultivo de células y las células, lo que voy a hacer es puedo usar una jeringa. Le quito la aguja a la jeringa, paso la solución de mis células a través del agujero de la jeringa. Con el émbolo lo empujo y cuando pasen las células a través del agujero de donde estaba, a ver si les queda claro, aquí es donde se embona la aguja. Le quito la aguja. Hago pasar mi solución de células a través del agujero y cuando pase mi solución de células a través del agujero, rompo las células. Rompo liso las células. Liso las células y cuando pasen acá ya del otro lado, ya tengo mi célula lisada. Puede ser que utilice homogenizadores de plástico. Estos homogenizadores de plástico jóvenes son como una especie de estas palitas de Duvalin, pero muy duras. Esas palitas de Duvalin se compran en bolsas de plástico, son muy caras, se utilizan mucho para cultivo de células. Lo que ustedes hacen es meten la palita sobre el tubo y empujan como si aplastaran las células sobre la pared del tubo. Aplastan las células sobre la pared del tubo y lo que van a hacer es lisan a las células. Lisan a las células y las rompen. Pueden usar equipos de, pueden moler en un mortero con harina o con arena o con perlas de vidrio para poder romper las membranas o pueden usar un sonicador. Este sonicador, ¿qué es lo que hace? Somete las células a vibraciones de ultrasonidos y hace que se rompan la membrana celular. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Entonces, ya rompimos la célula. Ahora, tenemos fragmentos celulares en mi tubo. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a purificar. Ya rompí, voy a empezar a purificar. Puedo purificar por tamaño, por solubilidad, por polaridad, carga o selectividad. Existen diferentes métodos que voy a usar. Por tamaño puedo usar centrifugación diferencial, puedo usar una electroforesis, etcétera. Aquí vienen diferentes técnicas. No las anoten, ustedes tienen la presentación y de ahí las pueden sacar. Lo que es importante en la primera etapa es que por tamaño voy a usar una centrifugación diferencial. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien y me ponen mucha atención. Voy a centrifugar porque yo nada más rompí membrana celular. ¿Sí está claro? Rompí membrana celular y se salió todo el contenido de la célula. Se salió el contenido celular. Ese contenido, ya tengo puro contenido celular. Ahora, voy a centrifugar a 500 Gs. Centrifugo a 500 Gs durante 10 minutos. Fíjense bien, jóvenes, estas son las unidades de centrifugación y se le llaman Gs. XG se llaman Gs. ¿Sí? La otra forma de representar las unidades de centrifugación es en revoluciones por minuto. La otra forma es en revoluciones por minuto. El equipo, cuando ustedes metan a centrifugar, se le ponen RPMs, revoluciones por minuto. Pero en documentos, ¿cómo viene las unidades de centrifugación? Vienen Gs. ¿Cómo le hacemos para convertirlo? ¿Cómo le vamos a hacer para convertirlo? Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, pero quiero que anoten lo siguiente. Dice, a 500 Gs. No sé si ustedes han alguna vez centrifugado, pero seguramente conocen las centrífugas normales. Hay centrífugas que se les conoce como ultracentrífugas porque alcanzan grandes velocidades como 100,000 Gs. Esas ultracentrífugas cuestan alrededor de 700,000 pesos, ¿sí? Y son centrífugas especiales, ultracentrífugas, más o menos del tamaño de que son de una lavadora, ¿sí? De una lavadora. ¿Qué velocidades alcanzan? Alrededor de 100,000 Gs. Ustedes las centrífugas que conocen seguramente alcanzan hasta 30,000 Gs. ¿Sí? ¿Qué les dice aquí? Centrifugo 500 Gs por 10 minutos. ¿A qué temperatura debe ser? Temperatura de refrigeración. Centrifugo a 500 Gs durante 10 minutos y ¿qué dice aquí? Me queda el sobrenadante y me queda el precipitado. ¿Ok? En el precipitado, ¿qué cosa me quedó? ¿Qué dice aquí que me quedó en el precipitado? ¿Qué me quedó en el precipitado? Fracción nuclear. Fracción nuclear. O sea, me queda el núcleo en el precipitado y en el resto en el sobrenadante me queda todo lo demás, ¿sí? Tomo todo lo demás y centrifugo a 10,000 Gs durante 20 minutos y ¿qué me queda en el precipitado? Fracción mitocondrial. Las mitocondrias y en el sobrenadante me queda todo lo demás. Cuando centrifugo a 100,000 Gs, ¿qué me queda en el precipitado? Dice que fracción microsomal. ¿Qué es una fracción microsomal? El retículo endoplásmico. Me voy a regresar ahorita a ese ejemplo, pero quiero que entiendan aquí, si ustedes pueden observar, les dice que ¿quién es el más pesado de todos los organelos? El núcleo. Luego, ¿quién le sigue? Cloroplastos y mitocondria. Luego, ¿quién le sigue? Los menos pesados, ¿quiénes son? Ribosomas y microsomas. ¿Qué son los microsomas? El retículo endoplásmico, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo. Les dice, centrifugo a 500 Gs y ¿qué cosa queda en el precipitado? El citoesqueleto y el núcleo. En el sobrenadante, ¿qué me queda? Todo lo demás. ¿Vamos bien? Ahora, si centrifugo a 10,000 Gs, ¿qué me queda en el precipitado? Mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. ¿Vamos bien? Ok. Cuando centrifugo a 10,000 me van a quedar microsomas y otras vesículas pequeñas y en el sobrenadante me quedan virus
y algunas otras macromoléculas. Fíjense bien lo que les voy a preguntar. Quiero yo purificar proteínas de la mitocondria. Andrea Hernández, ¿a qué velocidad tendría que centrifugar? Pues Quiero como purificar. Ajá. Pues como a 50,000 Gs, ¿no? Fíjate bien lo que quiero centrifugar. Quiero que diga quiero purificar. Mi proteína está en la mitocondria. Ya traigo mi extracto crudo. Y ya traigo membrana con todos los organelos y el citosol. ¿Sí? Clemente, ¿a qué velocidad debo centrifugar? A 10.000 Gs. Ok. ¿Qué opinas, Montserrat Hernández? Monse, si centrifugo a 10,000 Gs, ¿qué problema tendría? Directamente. Ok, Dijo que eran mitocondrias y A qué ver, más. Otra vez. Quiero obtener o sea, yo quiero aislar mis mitocondrias porque ahí es donde están mis proteínas. Debo de eliminar lo más que pueda porque esa es la finalidad de la prepurificación. Bueno, el principal problema que tendríamos sería que también tenemos lisosomas y peroxisomas, ¿no? Pero, a ver, me dijo Clemente que centrifugue directamente a 10,000 Gs. Valeria Mendoza, ¿qué opinas? Yo diría que sí, porque así obtendríamos las mitocondrias, pero así como dijo Clemente, también tendríamos otras cosas y solo queremos las mitocondrias. A ver, pero ¿qué es lo que sería más recomendable, Juan Carlos Guerrero? ¿Qué cosa sería más recomendable? ¿Cómo debería de centrifugar? A 10,000 Gs, ¿qué obtendría? ¿Mitocondrias y lisosomas y peroxisomas solamente, Juan Carlos? También, según la tabla que veíamos, también tendríamos como que otras cosas. ¿Cómo qué otras cosas? No estoy todo seguro. Ahí en la imagen está. Dice mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, y también tendríamos, creo que si no nos separamos, también tendríamos las células enteras, el núcleo y el citoesqueleto. Tendríamos núcleo y citoesqueleto. Sofía, entonces, ¿qué recomiendas? ¿Qué deberíamos de hacer, Sofía? ¿Sofía Guadalupe? Sí, sería como a una velocidad como, o sea, no exactamente a los 10,000, sino como un poquito más. No. Alfonso Bravo. ¿Cómo le haría si quiero recuperar mitocondrias? Alfonso. A ver, son pasos de prepurificación que les quede claro. Pasos de prepurificación, no estoy purificando, ni nunca voy a, o sea, prepurificar, ¿qué significa? Tratar de eliminar toda la basura que pueda. ¿Significa que estoy purificando? No voy a poder ¿Podemos hacer hacerlo. lisis? O por eso, pero la lisis ya la hicimos, fue lo primero que vimos, que hicimos congelado, descongelado, morteros, etcétera. Primero sería 500 Gs y luego ya 10,000. ¿Quién me está hablando, perdón? Jazmín, Marali. Ajá, ¿cómo? Marali. ¿Magali o Marali? Marali. Marali, a ver, ¿tú qué opinas, Marali? Que primero sería 500 Gs y luego ahora sí ya 10,000 Gs. Ok. Marali dice que primero vamos a centrifugar a 500 Gs. A 500 Gs. ¿Por qué a 500 Gs, Marali? Porque así se precipitaría solo el núcleo y las células enteras. Ok. Dice que a 500 Gs. ¿Y para qué? Ajá, pero ¿para qué quieres precipitar el núcleo y el citoesqueleto? Para que después solo me queden las mitocondrias. Bueno, el resto y ahora sí ya pueda precipitar las mitocondrias. Solo ellas. Ok. Marali dice que primero centrifugue a 500 Gs. ¿Con qué me voy a quedar, Marali? ¿Con el sobrenadante o el precipitado? Con el sobrenadante. Me quedo con el sobrenadante. ¿Qué cosa eliminé si lo hago así? ¿Qué cosa eliminé? Permíteme, Marali, no me contestes tú para ver si me están entendiendo. Alejandra Ojeda, ¿por qué me dice Maralis que lo haga así? Porque al final de cuentas con las 500 Gs podríamos eliminar el núcleo y el citoesqueleto. O sea, las células, si nos quedan las células enteras, o sea, todavía nos seguiría quedando otras cosas, ¿no? No, otra vez.
O sea, te dice que en el precipitado te quedan células enteras, núcleo y citoesqueleto. O sea, al final tú hiciste lisis, pero no rompes el 100% de tus células. Pudo ser que te quedaron 5 o 10% de células enteras y son las que vas a bajar cuando centrifugues a 500 Gs. Alejandra. Sí. Ok. ¿Qué te queda en el sobrenadante? Me seguiría quedando, a lo mejor lo demás, ¿no? Las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, todo lo demás. Todo el resto de la célula. Ahora sí, Alejandra, Venus, dime qué problema tenemos y luego ya tenemos aquí, se queda con el sobrenadante, y luego ¿qué con el sobrenadante, Alejandra? Pues lo precipitaríamos para obtener las mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. ¿A qué velocidad trabajarías? A los 10.000 Gs. A los 10.000 Gs. Y de esa manera vamos a obtener, ¿cuál es el problema? Que en el precipitado vamos a tener mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. O sea, estamos prepurificando. Entonces, pero por lo menos ya quitamos, ¿qué cosa? ¿Qué quitamos? Muchos de los organelos ya que podrían interferirnos en la purificación. Entonces, tratamos de eliminar algunos organelos por lo menos que nos pueden interferir. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se le llama a esta técnica? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama, Aldo, esta técnica? ¿Qué estamos viendo? Se llama, permítame. Centrifugación diferencial. Centrifugación diferencial. Ok. Tenemos entonces que la centrifugación diferencial, en la centrifugación diferencial quiero que chequen lo siguiente. Fíjense bien, este es un rotor, jóvenes. Eso que está ahí en la caricatura es un rotor. Este rotor es lo que se mete a la centrífuga para poder llevar a cabo el procedimiento. El rotor, ¿cómo sabemos? Nosotros en la centrífuga le tenemos que poner revoluciones por minuto, pero en la pantalla dice Gs. ¿Qué hacemos para poder convertir Gs a revoluciones por minuto cuando me están diciendo que yo centrifugue a 10.000 Gs? Voy a sacar el diámetro del rotor. Voy a medirle en centímetros. ¿Cuánto mide este rotor? Lo voy a convertir. Hay una tablita para hacer la conversión y que me convierta a Gs. Fíjense bien, que diga revoluciones por minuto. Fíjense bien, jóvenes, entre más chiquito esté el rotor, mayores velocidades alcanza porque pesa mucho menos. El rotor, jóvenes, es la ultracentrífuga, jóvenes, tiene que estar, bueno, igual que la centrífuga normal, muy, muy balanceada. Ustedes desajustan, no pesan los tubitos y no va bien balanceada la centrífuga. Por ejemplo, componer un equipo de esta naturaleza nos puede costar unos 50,000, 70,000 pesos. Cuando se daña este equipo, se daña por un problema de no equilibrar los tubos. Entonces vamos a equilibrar los tubos y entonces estos son los rotores. Los rotores se saca, se hace acá, se arreglan los tubitos afuera y luego se mete el rotor con todo y tubitos y se da la velocidad. Normalmente se centrifuga en refrigeración. ¿Qué les dice aquí? Tenemos un homogenado, centrifugamos citoesqueleto, núcleo y células enteras. ¿Qué dice aquí? Vamos a tener peroxisomas, lisosomas y mitocondria. ¿Sí? Y así nos vamos a ir. Ajá. ¿Sí? Nada más para saber si entendí. O sea, yo lo que decía era que lo lleváramos a 10.000 Gs. Al llevarlo a esa velocidad, pues claramente nos llevamos todo de jalón, ¿no? O sea... Ajá, ese es el problema. Pero entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo poco a poco, ir precipitando, sacando los compuestos que no nos sirven y quedarnos con lo que sí, y ya, o sea, ¿sí, no? Sí, Clemente, porque como nos decías, hacerlo directamente a 10.000 Gs, si lo hacemos de esa manera, Gil, ¿nos estás poniendo atención, Gil? ¿Sí? Ok. Sí. El problema, Clemente, es que como nos dijiste que lo hiciéramos a 10.000, ahí debemos de tener cuidado porque si lo metemos directamente, como tú dices, de un jalón, bajamos muchas cosas. Entonces nos está contaminando la muestra con algo que podríamos haber hecho un paso previo para poder eliminar basura. Entonces, ahora, fíjate bien lo que yo te puedo, ahora, el ejemplo.
el ejemplo que les voy a poner. Ahora sí, Karen, yo quiero obtener microsomas, Karen. Si quiero obtener microsomas, ¿a qué velocidad lo harías, Karen? Microsomas directamente. Ajá, bueno, mi proteína está en el microsoma. Dime cómo lo harías, no directamente, o sea, más bien, dime cómo lo harías si quiero obtener proteínas de microsomas. Pues primero a la muestra que tengo la centrifugaría a los 500 Gs para ir quitando lo demás. Después con el, ¿cómo se llamaba la parte de arriba? No el precipitado. Sobrenadante. El sobrenadante lo vuelvo a centrifugar ahora a los 10.000 Gs. Vuelvo a quitar el precipitado y me quedo con el sobrenadante que va a contener a mis microsomas. Lo vuelvo a centrifugar a los 100.000 Gs, me parece que era lo siguiente. Y ya en el precipitado tengo los microsomas y las vesículas pequeñas. Ok, muy bien. Así es como se tiene que hacer. Ahora fíjate bien, Felipe, la pregunta. Yo quiero purificar mi proteína que está en el citosol, Felipe. ¿Qué harías? Sí. Ajá, a ver, o sea, justamente ahí está el problema, no viene a ningún lado, pero ¿dónde crees que esté? O sea, tú te tienes que quitar, fíjate bien, eso justamente, la pregunta aquí es que le tienes que pensar, porque tú aquí no viene, pero vamos a tratar de quitarle lo mayor contenido de basura que se pueda. ¿Cómo lo harías? ¿El mismo procedimiento lo harías por partes? Juan Manuel. Mande. ¿Tú cómo lo harías? Yo también haría lo mismo, o sea, por partes. O sea, lo harías por partes. Dana. Exacto. ¿Tú cómo lo harías? Dana. ¿Me escucha? Ahora sí. Ajá, sí. Pues yo también haría lo mismo, también por partes. Ok, ¿alguien lo haría de manera diferente? Pues igual por partes, pero nos quedaríamos con el sobrenadante del final. Y ahí está el citosol. Fíjense bien, quiero el citosol y el citosol es, o sea, mi proteína ya está en el citosol, está suelta. Está suelta. ¿Mi proteína qué cosa es? ¿Es una macromolécula o no? Mi proteína es una macromolécula. Con esta información, ¿cómo lo harían? ¿Hay alguien? ¿Lo harían? ¿Seguirían haciendo igual? O sea, pues nos podemos... Te puedes llevar a todo, ¿no? Ajá, directamente a los 100,000. Ok, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién estaba hablando, perdón? Jocelyn. Directo. Jocelyn. Ajá. Directo a los 100,000. Te vas directamente a los 100,000. O sea, no tienes que hacerlo por partes porque a la hora que lo haces directamente a 100,000 bajas todo. O sea, ¿qué bajarías? Citoesqueleto, núcleo, peroxisomas, lisosomas, mitocondria y microsomas. ¿Qué te queda en el sobrenadante? ¿Qué te quedaría en el sobrenadante? Microsomas, las macromoléculas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta aquí? Y entonces, ahora sí, fíjense bien, lo traemos en la mitocondria. Cuando traemos la proteína en la mitocondria, ahora ¿cómo la sacamos de la mitocondria? Si está en el citosol, lo que hacemos es otra vez una lisis, ¿qué diga el citosol? En la matriz mitocondrial hacemos una lisis de la mitocondria, volvemos a romper mitocondrias. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Vean ahora qué problema podríamos tener. La proteína podría estar insertada en la membrana. Si está insertada en la membrana, tenemos otro problema. Si está insertada en la membrana, hay que liberarlas de la membrana. ¿Cómo le hacemos para poderla liberar de la membrana? Para poderlas liberar, las proteínas de las membranas, usamos detergentes.
vamos a usar detergentes para poder hacer de esa manera permitimos, se saponifica la membrana y hace que se difundan las proteínas al medio. ¿Cuándo lo haríamos? ¿Cuándo se te ocurre, Esteban? ¿En qué momento? ¿Desde el principio le ponemos detergente? No. Yo pienso que sería recomendable primero romper la célula, ¿no? Rompemos la célula, por ejemplo, vamos a suponer que la tenemos en los microsomas. ¿A qué hora le pondrías? Está en la membrana del retículo endoplásmico. ¿A qué hora le pondrías el detergente? Después de la primera centrifugación. Es Pero decir, cuando... Si lo haces después de la primera centrifugación, ahora ¿cuál va a ser el problema que vas a tener? Vas a recuperar, vas a romper no nada más vas a romper membranas del microsoma, ¿de qué más romperían membranas? Alejandra La Madrid. Pues de todo lo demás, o sea... De todo lo demás, o sea, si se lo pones en la primera centrifugación, vas a romper membranas de la mitocondria, del lisosoma, del peroxisoma, del microsoma, etcétera. ¿Y qué problema vamos a tener, jóvenes? Que se rompe todo y como que todo va a soltar, o sea, si rompo el núcleo, pues se va a venir todo el ADN, se va a venir, o sea, se rompe todo y se vendría todo. Se va a venir todo, ¿sí? Se vendría todo, o sea, se saldría todo el contenido de toda la célula, ¿sí? Y ese va a ser un problema porque ahora tendríamos muchísimas proteínas que pudimos haber eliminado. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya hayamos recuperado los microsomas, ahí le adicionamos el detergente. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. O podemos jugar con esta información para poder hacer... Ahora, fíjense bien qué otro tipo de centrifugación tenemos para poder llevar a cabo el procedimiento. Para poder llevar a cabo el procedimiento, tenemos nosotros una centrifugación que podemos hacer por gradiente. Hacemos un gradiente de sacarosa. ¿Qué significa eso? Vamos a preparar diferentes soluciones de sacarosa, soluciones de sacarosa a diferentes concentraciones. Vamos a adicionarle al tubo la concentración de sacarosa, la solución de sacarosa más concentrada. Luego la que sigue y luego la que sigue dice que vamos a hacer un gradiente de sacarosa del 20 al 70. Cuando nosotros veamos en el tubito, se van a ver las diferentes fases. Aquí a diferencia lo tenemos que hacer en un rotor, no va a ser en un rotor como el que vimos hace rato, va a ser un rotor como de columpio, se le llama. Para poder hacer estos gradientes se usan rotores de columpio. Ese rotor de columpio, si ustedes lo pudieran observar cuando está trabajando la centrífuga, hagan de cuenta, lo van a ver como las sillas voladoras. Así están. O sea, caen los tubos como si fuera cada silla voladora, la de las ferias, y cuando empieza a centrifugar se levantan como las sillas voladoras. Así. ¿Qué es lo que hace eso? Que con esa velocidad hace que se separen mejor los gradientes, pero lo que hacen es, colocamos la muestra en la parte de arriba. Colocamos la muestra en la parte de arriba y ¿qué es lo que vamos a hacer? Al colocar la muestra en la parte de arriba, fíjense bien, jóvenes, a ver, ahorita estamos 44 personas en el grupo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y las otras 3? Si éramos 47, ¿no saben qué pasó? Tal vez su internet está fallando. No es el internet, ¿no? Ajá, y ya ahorita le volvamos a decir a nosotros, no, pues le falló el internet y ya se dé cuenta que es eso. Porque hay 3 que no están en clase. Ok. Ponemos la muestra arriba. Cuando centrifuguemos, jóvenes, lo que va a suceder es que el mismo organelo o las proteínas, dependiendo de su densidad, se van a colocar en diferentes fases de la sacarosa, dependiendo de su coeficiente de sedimentación. O sea, se acomodan en diferentes segmentos del gradiente de sacarosa. Puede ser el organelo o puede ser la misma proteína en función del peso molecular de la proteína. ¿Sí me entendieron? A la hora que lo metamos a centrifugar, se acomodan en las diferentes fases del gradiente de sacarosa. Entonces, ahora sí, ¿cómo le hacemos para recuperar las fases? Hay unos tubitos especiales que traen como una especie de tapón en la parte inferior, se le quita el tapón y se recupera cada una de las fases. Si no tuviéramos esos
tubos que son muy, muy caros, con una pipeta Pasteur metemos y podemos recuperar esta fase porque además se ve bien, bien dónde se dividen las fases. Entonces recuperamos cada una de las fases y en cada una de las fases vienen diferentes tipos de organelos o vienen. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando no tenemos velocidades tan altas, que no tenemos centrífugas tan altas, podemos hacer estos gradientes. Pero puede, por ejemplo, no tenemos esa centrífuga, podemos hacer gradientes y podemos ver si alcanza, si las velocidades, la centrífuga que tenemos alcanza las velocidades para el rotor de columpio. Entonces lo que vamos a hacer es con una pipeta Pasteur recuperamos las diferentes fases, ¿sí? Y de esta manera recuperamos nuestras muestras para poder obtener la separación bien de los organelos o bien de las proteínas. Bien, entonces ¿les queda claro lo de la centrifugación diferencial? ¿Hay dudas de la centrifugación diferencial? Ok. Vamos a pasar ahora a una filtración con membranas. Lo que vamos a hacer es que podemos pasar nuestra muestra a través de una membrana. El tamaño del poro de la membrana es lo que me determina que pueda ser ultrafiltración, microfiltración o nanofiltración. El tamaño de poro de la membrana es lo que me va a determinar cómo pueda filtrar. Ultra, micro o nanofiltración. Ósmosis inversa es eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿a qué se refiere? Gradiente de concentración, es decir, el tamaño es usar una como tipo bolsa y poder sacar partículas pequeñas a través de los poros de la membrana. ¿Cómo le hacemos? Lo ponemos en un medio que tenga menos concentración de sales para que la sal, donde está mi proteína, se difunde hacia el medio que tiene menos sal, un gradiente de voltaje para que a través del voltaje jale y saque moléculas pequeñas de la solución que yo tengo. ¿En qué consisten las membranas? Fíjense bien cómo son las membranas. Hagan de cuenta, es como si fuera un tubo y el tubo viene envuelto de las membranas. Aquí les dice que trae una membrana semipermeable, que son las naranjas, trae unas membranas espaciadoras y una malla separadora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Paso mi muestra por aquí por el tubo y entonces lo que va a hacer es, se va a difundir a través de este sistema, dependiendo del tamaño, las partículas que quiero separar. Paso toda mi muestra por aquí. ¿Qué es lo que hago? Acá recupero la muestra que no se filtró y aquí alrededor va a estar lo que se filtró. Entonces, fíjense bien qué sucede. Estos son los sistemas de plato de las placas en donde van a estar las membranas y entonces por aquí pasa mi muestra, aquí la alimento. Por presión hago que pase a través de todas las membranas. Dice que cuando es microfiltración, dice separo partículas de alto peso molecular y entonces ¿qué voy a recuperar acá? Incluso puedo llegar a recuperar hasta proteínas, aminoácidos, sales y agua cuando es microfiltración, ¿sí? Separo proteínas muy, muy grandes, puedo separar, que diga, estructuras muy grandes. ¿En dónde las recupero? Como les decía, las recupero acá. Acá es lo que salió y que no se filtró. Eso microfiltración es para, el tamaño es muy grande. Y voy a ir. Ultrafiltración, fíjense bien, ya las proteínas ya no las pude filtrar. O esta ultrafiltración uso membranas de tamaño más pequeño. Y entonces aquí que separo agua, sales y aminoácidos. Acá que recupero proteínas. Voy a recuperar proteínas. Voy a recuperar proteínas, voy a recuperar carbohidratos, enzimas, etc. Y ahora sí, vamos bajando. Ultrafiltración, bueno, es la misma, ¿no? Aquí está, aquí va, aquí alimento mi muestra y vean ustedes qué sucede, qué se filtra. Filtro qué cosa, cloruro de sodio, lactosa, y qué es lo que voy a recuperar acá, proteínas. Es la forma de hacer concentrado de proteínas, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué le quito? Le quito carbohidratos, le quito algunas sales y entonces recupero un concentrado de proteínas. En nanofiltración, fíjense bien lo que saco nada más, agua y sales. Entonces, a medida que voy cambiando el término de la filtración, voy disminuyendo el tamaño de la partícula de mis membranas. ¿Para qué se usan estos procedimientos? Ósmosis inversa, ¿qué les dice? Se aplica una presión osmótica y el agua va a fluir en sentido inverso.
El agua fluye desde la columna con un elevado contenido de sólidos disueltos y la columna tiene un bajo contenido de sólidos disueltos. Este no es muy común en alimentos, pero quiero pasarme a los ejemplos, ¿sí? Quiero que vean lo siguiente. Aquí tengo yo un concentrado. ¿Para qué se usan estas membranas? Estas membranas se utilizan, por ejemplo, para concentrar leche, ¿sí? Para elaboración de queso, yogur, para elaboración de quesos, elaboración de yogur, etcétera. Estas membranas de ultrafiltración se usan para poder concentrar para la industria láctea. Esto es lo que voy a utilizar en la industria láctea, ¿sí? Y de esta manera obtengo un concentrado de proteínas. ¿Qué le quito a la leche? ¿Le quito agua? ¿Le quito sales? ¿O le puedo quitar carbohidratos si tengo un concentrado de proteínas? Si está claro, jóvenes, por ejemplo, leche condensada, este es un procedimiento que se puede usar para poder elaborar lo que se conoce como leche condensada. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Qué utilizamos? Utilizamos membranas. ¿Vamos bien? Sí, entonces el tamaño del poro va a determinar qué tipo de filtración se va a usar. ¿Qué tipo de filtración es? El tamaño de poro determina qué tipo de filtración es. ¿Sí? Y creo que son las 8:27. Hasta aquí le dejamos jóvenes. Y entonces nos vemos la próxima clase.